Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se obtiene la fórmula que usamos para derivar un cociente de funciones. Nuevamente vamos a empezar con la definición de la derivada, que sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y en este caso, como es un cociente, pues me quedará como f de x más delta x entre g de x más delta x, menos el f de x, entonces sería menos f entre g, y todo eso sobre delta x. Hasta aquí, pues nada más hemos aplicado la definición de la derivada. Ahora hay que desarrollar esta resta de fracciones para empezar a simplificar. Entonces, en mi denominador me seguiría quedando delta x. Y en la parte superior me va a quedar una resta de fracciones donde el denominador pues es el producto de esta por esta. Y entonces sería g de x más delta x por g de x. Y en el numerador sería este por este. Entonces me va a quedar f de x más delta x que multiplica a g de x. Y luego voy a tener menos el producto de este por este. Como voy a añadir dos términos, lo vamos a poner aquí. Menos f de x por g de x más delta x. Aquí voy a utilizar una técnica igual que en el anterior. Voy a añadir un par de términos, uno sumado y otro restado para que no se altere la ecuación. Entonces voy a poner más f de x por g de x, y acá voy a poner menos f de x por g de x. Y con estos dos términos voy a empezar a simplificar. Nuevamente, en los primeros dos aparece g de x, entonces lo voy a factorizar. En el numerador me va a quedar g de x que multiplica a f de x más delta x en el primer término, y en el segundo sería f de x. En el segundo término, o más bien en el tercero y en el cuarto, aparece f de x, entonces lo podemos factorizar. Y entonces aquí tendríamos más f de x que multiplica, en realidad aquí es menos, lo vamos a poner como menos f de x, porque vamos a indicar primero este término de aquí. Entonces, menos f de x que multiplica a g de x más delta x, menos, para que así tenga aquí menos por menos, me da más y obtenga el término de aquí. Y entonces aquí sería menos g de x. Y en el denominador me quedaría, si en el numerador tengo una fracción y en el denominador tengo otra fracción cuyo denominador es 1, pues ya nada más hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces en el extremo me quedaría todo esto multiplicado por 1, que es lo mismo que escribimos acá, y en el denominador me quedaría
delta x que multiplica a g de x más delta x por g de x. Vamos a empezar a separar términos. Puedo expresar este término con este denominador y este término con este denominador y no pasa nada. De hecho, estas me conviene más expresarlas como un producto de 1 entre g de x más delta x por g de x. El límite cuando delta x tiende a 0 de... Ahora voy a empezar a separar. Tomo este y le dejo este denominador. Y luego tomo esta otra expresión y le dejo el mismo denominador. Entonces tendría el límite de g de x por f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Menos f de x por g de x más delta x menos g de x entre delta x. Y eso se sigue multiplicando por 1 sobre esto que está aquí. Multiplicar por un inverso equivale a dividir. Entonces sería eso entre g de x más delta x por g de x. Ahora ya nada más tengo que aplicar las propiedades de los límites. El límite de un cociente, que en realidad aquí debí expresarlo acá. Aquí sería igual al límite cuando delta x tiende a 0. El límite de un cociente de funciones se puede expresar como el cociente de los límites, es decir, el límite del numerador entre el límite del denominador. Ya habíamos revisado las propiedades. Entonces podría ser el límite de todo lo que me aparece en el numerador entre el límite de lo que me aparece en el denominador, que es g de x más delta x por g de x. Y en el numerador me aparecen estos dos, que nuevamente aplicando propiedades de los límites sería el límite del primer término menos el límite del segundo término. Y sería el límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto que está aquí. Cuando yo voy a calcular este límite, mi variable es el delta x. El resto se considera constante. Si no aparece el delta x, con respecto a este límite, lo demás es constante. ¿Qué es constante? Esta g de x. Entonces, las constantes también pueden salir de los límites y entonces aquí tendría g de x por el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Usamos la misma propiedad para el término que tenemos acá y entonces aquí tendríamos menos f de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x
y todo sobre delta X. Entonces, al final, esta de aquí corresponde a la definición de la derivada de f y esta de acá corresponde a la definición de la derivada de g. Y si nosotros decimos que delta x tiende a 0, pues entonces esto se hace 0. Y lo que me queda simplemente es g de x por la derivada de f. Menos, aquí es muy importante no olvidar el signo menos, menos f de x por la derivada de g entre, como delta x tiende a 0, este término se elimina y entonces solamente me queda g de x por g de x. Miss, ¿Sí? ¿por qué arriba también es la derivada de f de x por g de x, por la derivada de g de x? Porque se me van las cabras y lo puse ahí, pero no va ahí. Solo es la función. Ok, Solo es la perdón. función. Gracias. Entonces, mi fórmula es, cuando yo tengo la derivada de un cociente de funciones, pues es la del denominador por la derivada de la que esté en el numerador, menos la del numerador, otra vez, la del numerador por la derivada de la que aparece en el denominador y el resultado de todo eso dividido entre, y ya me quedo muy amontonado, entre el cuadrado de la función que aparece en el denominador. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a calcular la derivada del cociente entre 5x menos 2 y x cuadrada más 1. La fórmula me dice que será la del denominador por la derivada de la que aparece en el numerador. Menos la que aparece en el numerador por la derivada de la que aparece en el denominador, que es x cuadrada más 1. Y el resultado de todo lo tenemos que dividir entre el cuadrado de x cuadrada más 1. Ahora hay que desarrollar todo eso. Entonces aquí voy a tener el producto de x cuadrada más 1 y la derivada de esto es simplemente 5 menos 5x menos 2 y la derivada de esto es 2x. Y todo eso me va a quedar entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Hay que simplificar lo que aparece en el numerador. Y tenemos todo esto por 5. 5x cuadrada más 5. Menos estos dos términos por 2x me quedaría menos 10x cuadrada. Y luego
Menos por más me da menos y luego por este menos me queda positivo. Más 4x y todo sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y por último simplificamos términos semejantes. Tengo más 5 y menos 10. Menos 5x cuadrada más 4x y más 5. Todo entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Esa ya no se le simplifica más. Profa, ¿no es 5x cuadrada positivo? No, porque este me queda como negativo, entonces tengo aquí más 5 menos 5. Ya vi. Y así es como quedaría. ¿Preguntas? No, Miss. No. ¿No? Una pregunta, ¿la parte de x cuadrada más 1 al cuadrado se mantiene? ¿No va a simplificarse ni derivarse ni nada? A menos que puedas factorizar con lo que está en el denominador, si no, así se quedaría. Sí, que en este caso, pues, no, creo que no se podría. Profa, ¿y no se podía desarrollar el binomio al cuadrado? Sí, también, si quieres. De hecho, la mayoría de las veces se busca representar nuestra respuesta en su forma más simple. Y la más simple, pues, es, si está condensada, mejor. Pero si tú lo desarrollas, pues la respuesta sigue estando bien porque es la misma ecuación. Se le fue el internet a Santiago en la explicación. Ok, bueno. Un ratito cargo el video. Bueno, de hecho, ahorita terminando, en cuanto se procese, lo cargo.